menos 115 personas han muerto por heridas de bala y asfixia en el ataque terrorista de Moscú este viernes reivindicado por el Estado Islámico. 11 personas han sido detenidas en relación al ataque, al menos 4 sospechosos de haber disparado en el auditorio donde tuvo lugar este ataque. Aliados como detractores del Kremlin condenaron el atentado en una sala de concierto cerca de Moscú. Desde Estados Unidos a China, pasando por la Unión Europea, gobiernos expresaron sus condolencias. Ucrania negó estar involucrado en el acto terrorista. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llegó al paso de Rafah, ubicado en la frontera entre Egipto y Gaza, para pedir un cese al fuego al que por el momento se niega Israel, que sigue amenazando con una operación terrestre sobre la ciudad del lado palestino, en donde se refugian más de 1 millón de personas. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Yo soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Abrimos el informativo en Rusia. El presidente Vladimir Putin aseguró que todos los atacantes en el atentado de Moscú, que han dejado al menos 115 muertos, han sido detenidos y que quien ordenó el atentado será castigado. El mandatario declaró mañana, domingo 24 de marzo, como jornada de duelo nacional, mientras siguen las pesquisas sobre la autoría. Putin insistió en que los autores buscaban huir hacia Ucrania luego de que el Estado Islámico reivindicara el ataque. Brindaremos la asistencia necesaria a todas las familias que han tenido una terrible desgracia en sus vidas, a los heridos y lesionados. Expreso mi más sentido pésame y profundo a todos los que perdieron a sus seres queridos. Todo el país, todo nuestro pueblo está de luto. Contigo declaro el 24 de marzo, Día de Luto Nacional. Siguen las pesquisas sobre la autoría del atentado, pero como anunciábamos, Estado Islámico ya lo ha reivindicado, mientras que la cifra de sospechosos detenidos a la que hacía referencia Vladimir Putin se eleva a 11. 4 de ellos habrían disparado en ese auditorio donde se perpetró el atentado. Los servicios de inteligencia estadounidense ya habían avisado de que también había una alerta anterior a sus homólogos rusos sobre el posible ataque y Putin desoyó las advertencias. Las imágenes publicadas por los investigadores rusos muestran un fusil de asalto, chalecos militares con cargadores de repuesto y bolsas con casquillos gastados, todo ello recuperado en el lugar del atentado en los suburbios de Moscú. Un verdadero arsenal de armas utilizado por varios hombres que dispararon contra los guardias a la entrada del Crocus City Hall y luego contra el público en el interior. Según los datos preliminares, la causa de la muerte fueron heridas de bala e intoxicación por productos de combustión. Los investigadores también han empezado ya a trabajar con los sospechosos del crimen que fueron detenidos por los servicios de inteligencia y las fuerzas del orden en la región de Briansk, cerca de la frontera con Ucrania. Para los investigadores rusos queda una pregunta: ¿quién fue el responsable del atentado? Según el Kremlin, la cifra de detenidos se eleva a 11, 4 de ellos sospechosos de haber participado directamente en el ataque. El grupo Estado Islámico reivindicó rápidamente la autoría del atentado. La amenaza terrorista se cernía sobre Rusia desde hacía varias semanas, según los servicios de inteligencia estadounidenses que informaron a sus homólogos rusos hace varios días, citando a la rama afgana de la organización Estado Islámico. El presidente Putin rechazó las advertencias. Permítanme recordarles las recientes declaraciones francamente provocadoras de una serie de estructuras oficiales occidentales sobre la posibilidad de atentados terroristas en Rusia. Todo esto equivale a puro chantaje y a una intención de intimidar y desestabilizar nuestra sociedad. El viernes por la noche, las autoridades rusas abrieron una investigación sobre un acto terrorista. Para analizar lo ocurrido en este ataque terrorista sobre la capital rusa, anteriormente pudimos hablar con Jorge Gómez, él es experto en seguridad y defensa y oficial de la Armada Española en reserva. Le preguntábamos quiénes son la rama afgana del Estado Islámico y por qué habrían querido atacar Moscú. Bueno, el motivo del ataque puede ser diferentes, desde una represalia por la participación rusa en la guerra en Siria, por su participación en el Sahel, en el que se enfrenta directamente, por ejemplo, en Mali con las fuerzas de ISIS, y tampoco debemos de olvidar que puede ser una operación de falsa bandera dirigida a culpar a Ucrania y provocar una escalada de la ya ahora denominada guerra, o una operación de falsa bandera ucraniana también para provocar el miedo en la población rusa y
la desestabilización. Ahora mismo tenemos poca información y por tanto aventurar quién ha sido el autor sería eso, aventurar nada más. A Jorge Gómez le preguntábamos también sobre el posible interés tanto de Rusia como de Ucrania de apoyar o perpetrar un ataque de falsa bandera. Bueno, si se fija la noticia que han puesto ustedes, la representante rusa ha dado información y al final ha colado una frase que es: han sido detenidos muy cerca de las fronteras de Ucrania, ¿no? Al final parece que hay un interés en culpar a Ucrania de esta acción y eso podría significar una escalada del conflicto o la justificación de Rusia para utilizar, para ser más contundente en esta guerra, ¿no? Por parte de Ucrania, ¿qué ganarían con esto? Pues yo no lo entiendo muy bien, porque lo que ganarían precisamente sería esa represalia de Rusia que no les interesa en este momento en el que parece que el frente las cosas en el frente no están bien. Por tanto, yo creo que esa intención de culpar a Ucrania tiene que tener claramente el objetivo de intensificar los combates. Aliados y detractores del Kremlin alrededor del mundo han condenado el ataque al Crocus City Hall de Moscú. Desde Estados Unidos, América Latina y Europa han llegado mensajes de rechazo por los hechos y se solidarizaron con las víctimas. Las condenas al mortífero atentado en Moscú se escucharon desde todas las latitudes del mundo. Desde los aliados a los detractores del gobierno ruso se pronunciaron en contra de los hechos. Estados Unidos fue uno de los primeros en reaccionar. Las imágenes son horribles y difíciles de ver, y nuestros pensamientos obviamente están con las víctimas de este terrible ataque. La Embajada de Estados Unidos en Moscú había emitido una advertencia a sus ciudadanos en Rusia a principios de mes, debido a planes inminentes de ataques en la capital rusa por parte de grupos extremistas. Ucrania se desmarcó del ataque y dijo que no tuvo responsabilidad. Seamos claros, Ucrania no tuvo absolutamente nada que ver con estos ataques. Tenemos una guerra total con el ejército regular ruso y con la Federación Rusa como país. Y a pesar de todo, para Ucrania todo se decidirá en el campo de batalla. China también se pronunció y afirmó estar en contra de todas las formas de terrorismo. China está profundamente consternada por las numerosas víctimas causadas por el grave ataque terrorista en Moscú, Rusia. Expresamos nuestro más sentido pésame a las víctimas y extendemos nuestro más sentido pésame a los heridos y afectados. Los principales aliados de Rusia en América Latina mostraron su apoyo a Moscú. Venezuela se solidarizó con el gobierno ruso. Condenamos contundentemente el ataque terrorista perpetrado en el recinto de conciertos Crocus City Hall en Moscú. Enviamos nuestras condolencias a los familiares de las víctimas y al pueblo de Rusia. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel rechazó el ataque. Cuba condena el atroz acto terrorista ocurrido en la región de Moscú. Nuestras sinceras condolencias al gobierno y pueblo de la Federación de Rusia por la pérdida de vidas humanas y los numerosos heridos. El primer ministro indio, Narendra Modi, y mandatarios europeos como los de Francia y Alemania se solidarizaron con las víctimas y pidieron esclarecer los hechos. El ataque de este viernes deja en evidencia la amenaza del islamismo radical contra Rusia. Este atentado no es el primero que el Estado Islámico reivindica en este país y trae a la memoria otros episodios de violencia como la toma de rehenes de 2002 que llevaron a cabo unos separatistas chechenos en esta misma ciudad. Un fantasma muy presente. Desde comienzos de siglo los ataques terroristas han afectado a Rusia. Septiembre de 2004. Un grupo de separatistas chechenos tomó una escuela en Beslan, Osetia del Norte, y secuestraron a cientos de personas. El asalto para recuperar a las víctimas terminó en un baño de sangre. Más de 330 muertos en el peor atentado de la historia de Europa. Aproximadamente la mitad eran niños. 2 años antes, los separatistas chechenos ya habían protagonizado un episodio similar. Esta vez fue en un teatro de Moscú con cerca de 800 rehenes. El operativo se saldó en esta ocasión con 129 secuestrados sin vida y 41 rebeldes muertos. Rusia
ha pasado de la amenaza del independentismo radical checheno al radicalismo islámico. Esto con una influencia del papel de Rusia en la guerra de Siria y un apoyo al gobierno de Bashar al-Assad, enemigo del Estado Islámico. El Estado Islámico desde su nacimiento ha mencionado que uno de sus objetivos es atacar donde sea y cuando sea a población que no concibe o no acepta la religión del Islam como su religión oficial. De hecho, en la declaración oficial con la cual el Estado Islámico se atribuye el atentado, dice de que han atacado una reunión de cristianos, y eso creo yo que es coincidente con ese marco ideológico teológico. Las interrogantes que levanta este nuevo ataque giran en torno a la amenaza para Rusia en un momento en el que su capacidad bélica está dedicada a la guerra con Ucrania, que supera ya los 2 años. Vamos ahora hasta Egipto, concretamente hasta el paso de Rafah fronterizo con la Franja de Gaza, hasta donde se ha desplazado hoy Antonio Guterres. El secretario general de las Naciones Unidas busca presionar para conseguir un nuevo alto el fuego tras más de 5 meses de guerra y luego que Israel haya matado a 32.142 palestinos en el enclave. Esto mientras Israel amenaza de nuevo con lanzar la ofensiva terrestre sobre Rafah, pese a las alertas de la masacre que podría significar ante la cantidad de personas refugiadas en esa ciudad. Now more than ever. It is time for an immediate humanitarian ceasefire. Ahora más que nunca es hora de un alto al fuego humanitario inmediato. Es hora de silenciar las armas. Los palestinos en Gaza, niños, mujeres y hombres, siguen atrapados en una pesadilla continua. Comunidades destruidas, casas demolidas, familias enteras y generaciones aniquiladas, con el hambre y la inanición abasteciendo a la población. Y entre tanto se siguen registrando ataques sobre las regiones rusas fronterizas con Ucrania. En Belgorod al menos una persona ha muerto y otras 5 han resultado heridas tras un nuevo ataque con drones ucranianos, según informó el gobernador de la región. Este es solo el último de una serie de ataques en la región que se han intensificado previo a las pasadas elecciones en Rusia. Y los líderes de la Unión Europea discutieron en Bruselas un nuevo plan de financiación a Ucrania que podría permitirles usar los activos rusos congelados durante la guerra. En paralelo, Estados Unidos tiene paralizado un multimillonario paquete de ayuda a Kiev debido a disputas políticas internas. Samuel Salgado hace un repaso sobre la ayuda militar a Ucrania. En una conferencia de prensa en Kiev el 20 de marzo, el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos advierte uno de los peores temores de Ucrania. La ayuda estadounidense todavía es incierta. El plazo ya ha tomado demasiado tiempo y no voy a hacer ninguna predicción sobre cuándo se hará exactamente. La disputa política entre demócratas y republicanos en la Cámara Baja del Congreso estadounidense ha paralizado un nuevo paquete de $60.000 millones en ayuda a Kiev. Washington ha sido el mayor aliado del gobierno ucraniano desde que inició la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022. Según el Instituto de Economía Mundial de Kiel, el ejército ucraniano ha recibido más de $46.000 millones por parte del gobierno de Joe Biden, lo que representa casi el 40% de toda la ayuda internacional a Kiev en el campo militar, $10.000 millones más que el total de ayuda militar de la Unión Europea. Pero ante el actual retraso de la ayuda estadounidense y el impacto en la economía en los países de la OTAN, la Unión Europea busca nuevas formas de financiar la ayuda militar, como el posible uso de los activos rusos congelados durante la guerra y la fabricación de armamento en propio suelo ucraniano. No se ha discutido durante 2 años porque hay muchas cuestiones legales. No se puede simplemente quitarle dinero a alguien. Pero ahora queda mucho más claro. No utilizamos los activos de los ciudadanos rusos, sino los activos del Estado ruso, del Banco Central ruso. Además de ayuda económica, las potencias occidentales también han enviado equipo armamentístico. Estados Unidos es el país que más y mejor armamento ha donado, como el apetecido sistema de cohetes de artillería de alta movilidad HIMARS, artillería de largo alcance y precisión que el ejército ucraniano utilizó al inicio de la contraofensiva en mayo de 2023 para atacar territorios ocupados por Rusia. Washington además ha enviado misiles tierra-aire Stinger y sistemas de defensa aérea Patriot. Europa también ha enviado armamento, pero en menor medida, por temor a entrar en una confrontación directa con la vecina Rusia.
Alemania encabeza la lista de miembros europeos como el país que más ha ayudado a Kiev. A pesar de rehusarse inicialmente, Berlín envió obuses y tanques modernos como los Leopard 2, también lanzacohetes y misiles antiaéreos portátiles. Así cerramos el informativo. Sigan conectados a France 24.